Hola Juan Carlos, ¿cómo Walter, ¿cómo estás? estás? Buenos días. Todo muy Tardes bien. allá. Buenos días aquí en México, tardes allá. Buenas tardes, sí, las 13 horas de Argentina. Qué bueno. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Ya saliendo muchísimo de la pandemia, fíjate. Vamos. Oh, qué suerte. Nosotros aquí todavía atravesando una segunda ola terrible, porque con muchos contagios y muchos fallecimientos, qué sé yo, y un programa de vacunación muy lento. Nada de lo prometido se cumplió, se decía que a esta altura del año ya iba a estar todo el mundo vacunado y la verdad que todavía no, creo que no llega al 10% la cantidad de gente que recibió 2 dosis, así que, y no sé si es el 25% de la que recibió una dosis, así que estamos lejos, lejos todavía. Ya veo. Y de Híjole. tal manera que estamos otra vez en 2 semanas de restricción absoluta de actividades, y la situación económica que no da para mucho más, así que, bueno, es complicado el panorama, bastante complicado. Me imagino. Es, Vamos como retrasados en la pandemia. Yo creo que sí estábamos nosotros todo el año pasado. Pero bueno, pues ojalá exacto. y se puedan vacunar rápidamente. Sí, bueno, qué sé yo. Problemas de gestión gravísimos aquí. Bueno, de tu presentación ahí le digo al doctor Fernández, le pedí que te ponga como coadministrador, así puedas compartir pantalla. Perfecto. Ya en unos minutos él te va a, a poner en esa situación y vamos a poder compartir. Vamos a esperar unos minutos, Juan Carlos, que se vaya sumando la gente. Sí, claro, claro. Así que Que vayan incorporándose. ayer estaba revisando las diapositivas para el Congreso SLAN de nuestra presentación. Me gustaría hablar con esta gente de técnica, por lo menos un día antes, a ver que esté todo bien el tema de la encuesta, que, que lo tengan bien claro y bueno, y que podamos durante la presentación ir subiendo la parte de Aloisio, la de Aquiles y la mía, para que no tengamos inconvenientes en las cuestiones técnicas. Todo. Sí, sonaría lo ideal para no tener alguna Mala mala experiencia. nada de la tecnología, ¿no? Exacto, sí. Pero sí, sería como lo ideal. Yo creo que va a salir bien. Estaba viendo el programa y somos de los poquitos que tienen este tipo de interacción. Ojalá y Exacto, sí, sí, sí. También es arriesgado. Vamos a ver que salga bien la parte técnica. hay que Ahí está intentar. Pehuen. Sí. Pehuen lo pones de coadministrador entonces a Juan Carlos. Tenemos un segundito. Hola Walter, ¿cómo te va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto verte, un gusto escucharte. ¿Cómo están ustedes? Bueno, todo bien, todo bien. Aprovecho antes que empiece, viste, la conferencia para saludarte. ¿Cómo ¿Cómo están no? Es un ustedes? gusto. ¿Cómo Ya vi que están? estás presente siempre Siempre, sí, con ustedes, en los siempre, con todo. Ateneos. Ayer escuché nutrición en el paciente renal también, así que Claro, sí, 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 sí. muy bien. Estamos, hay varias colegas que son de provincias aledañas a Córdoba. O sea, Córdoba está en el centro del país, te lo cuento Juan Carlos, Ujú. y varios de ellos están en provincias cercanas, como Eduardo, el que acaba de saludar, Eduardo Cardoso, es de la provincia de La Rioja, Ok. más tirando a la cordillera de los Andes. Es un cordillerano. Está bien, no, pues mucho gusto, doctor. Saludos Gracias igualmente. desde la Ciudad de México. A ver, ya Ahí estás puesto está como habilitado como coanfitrión. coanfitrión. Ya estás puesto, Juan Carlos, si querés probar, a ver Claro, si puedes déjame. subir la presentación. Sí, Hola, ¿existe una llamada de este número? Sí. voy a compartir pantalla ahorita.
Perfecto, ahí se ve bien. A ver, la voy a poner en pantalla. Y voy a avanzar. Ahí está perfecto. Se ve muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, Walter. Tenemos un par de minutos, Juan Carlos, que la gente se vaya sumando. A las 5 por ahí podemos empezar. Claro. Y ver las cuestiones de la tecnología. Exacto. Qué bueno. Como siempre le decimos a todos La los... duda, ustedes son la vacuna Sputnik, ¿verdad? Principalmente. Hay varias. La que más cantidad se trajo es la Sputnik, es la rusa. Pero también hay una que se llama Sinopharm, que es de China. Y después está la de AstraZeneca. La de AstraZeneca, la primera tanda era una producida en India, pero India por su gran expansión de la pandemia dejó de exportar y ahora las que tenemos vienen de México, justamente algunas, porque son fabricadas en Argentina y envasadas en México. Okay. Entonces el mayor lote de las últimas de AstraZeneca son estas se han sido envasadas en México. Y después, la que no hemos tenido acá porque no hubo acuerdos entre el gobierno y la empresa es la de Pfizer. La de Pfizer nosotros no la tuvimos hasta ahora. Y Uh-huh. solo Sinopharm, AstraZeneca la de AstraZeneca es la Covishield, se llama. Okay. Y la Sputnik. Sputnik es la rusa. Esa es la que más hay. Y incluso la vacuna rusa se empezó a fabricar ahora acá en Argentina Uh-huh. desde la semana pasada y se calcula que para fin de mes más o menos ya habrá distribución de vacunas. Es para toda Latinoamérica, está fabricando. Pero bueno, viene atrasado todo, así que no alcanza todavía las dosis que tenemos para la población local. Sí, me imagino. Por suerte, a los pacientes de diálisis y trasplantado hemos podido vacunarlos. Hasta ahora con una sola dosis, estamos esperando la segunda. Que el problema que tiene la vacuna rusa es que son dos componentes, la primera y segunda dosis, son diferentes. Y los rusos han mandado muchos componentes de la primera dosis, del primer componente, pero escasos segunda dosis. O sea que mucha gente que se ha vacunado ya hace un tiempo no ha podido recibir la segunda dosis porque no hay en stock, no han fabricado la cantidad suficiente. Así que es un problema que tiene esa vacuna. Sí. Bueno, Juan Carlos, me parece que podríamos empezar ahí te voy a presentar a los amigos que todavía de Argentina no te conocen, pero ya de a poco te van a ir conociendo más porque sos un personaje que está cada vez más metido en la nefrología latinoamericana, por suerte. Les cuento a todos que Juan Carlos Ramírez Sandoval aparte de que es un amigo, en los últimos años hemos compartido muchas mesas de trabajo y somos co-coordinadores del Comité de Metabolismo Óseo y Mineral de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, así que hemos estado bastante activos con eso y ahora con el Congreso Latinoamericano que vamos a tener en un par de semanas, hemos estado trabajando en un taller que vamos a dictar junto con Juan Carlos y Aquiles Jara de Chile y Aloisio Carvalho de Brasil. Juan Carlos es médico adscripto del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es de la Ciudad de México, DF, del Distrito Federal. Es uno de los centros, si no el más importante de la nefrología en México. Así que él es profesor, aparte, profesor de nefrología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como les decía, también está coordinando el Comité de Metabolismo Mineral en la Sociedad Latinoamericana, así que tenemos un gusto. Él aceptó participar de nuestro Ateneo y encima con un tema que es muy importante para nosotros porque es una causa de complicaciones importantísimas para nuestros pacientes renales crónicos. Bueno, Juan Carlos, cuando quieras entonces. Walter, muchas gracias. Yo antes de comenzar agradezco mucho ahora sí a quien se ha vuelto como un tutor a distancia muchas veces, que es el doctor Walter Deujati, y para mí es un gran honor estar con
con todos ustedes en esta plática, ¿no? Les comento un poco, el objetivo de esta sesión es presentar una complicación grave de calcificación vascular en pacientes en diálisis y siéntanse con la confianza de si quieren participar, abrir su micrófono o escribir en el chat durante la sesión. Yo voy a estar atento a los comentarios y de tal forma que sea una cuestión pues interactiva, fluida, flexible, para que no sea tan pesada como luego ocurre mucho con las pláticas por vía electrónica y por Zoom, ¿no? Y bueno, aprovecho también para enviarles mis mejores deseos por estos difíciles momentos de la pandemia. Esperemos que todos ustedes estén bien y así como sus familias, ¿no? Esta es yo no tengo ningún interés o conflicto de interés en esta plática. Obviamente se participa con la industria, pero los temas que voy a presentar pues creo que no me generan mayor conflicto, ¿no? Vamos a iniciar ahorita presentando una viñeta clínica con algunas cuestiones que yo voy a ir discutiendo para llegar al punto, porque siempre no vemos enfermedades, vemos pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver, este caso es un caso que se atendió en la Ciudad de México, en el hospital donde yo trabajo. Se trata de un hombre de 39 años de edad, el cual tiene una enfermedad renal de causa desconocida. El paciente se encuentra en hemodiálisis 3 veces por semana. Aquí en México es frecuente que ningún paciente reciba 4 horas de hemodiálisis por cuestiones administrativas y aparte como culturales. Siempre se dejan menos horas. Este paciente tenía 3 horas y media desde hace 8 años. Un paciente anúrico que no tenía posibilidades de trasplantes. El paciente tiene múltiples accesos venosos, 7 colocaciones de catéteres. Hace 7 meses se le intentó realizar una fístula, pero tuvo una trombosis y actualmente tiene un catéter, no permacato, un catéter tunelizado cuando revisamos a este paciente, que era en la zona femoral derecho. Y el paciente llegó referido a nuestro hospital de una de las ciudades cercanas a la Ciudad de México, de la ciudad de Toluca, por una fascitis. El diagnóstico era una fascitis infecciosa. La historia más o menos que nos habían comentado es que desde hace un mes el paciente tenía dolor intenso en la piel, en la zona de codos y en los glúteos, y en las últimas 2 semanas habían aparecido unas úlceras necróticas en dichas zonas. El paciente tenía datos de astenia, de adinamia, de prurito, de insomnio, y también destacaba que había sido complicado dializarlo, porque en sus últimos procedimientos de hemodiálisis las presiones habían sido muy bajas. Hasta presiones de 70-40, 60-30, en ocasiones no se detectaba la presión y no había sido posible llevarlo a peso seco. Cuando llegó el paciente referido y fue trasladado a la zona de urgencias, el paciente se encontraba asintomático en general, consciente, la presión arterial no era audible, por palpación parecía que por pulso la sistólica estaba en 94, con una frecuencia cardíaca en 78 y no había edema. Y estos eran los medicamentos que estaba recibiendo el paciente. El paciente estaba recibiendo calcitriol, una dosis alta de calcitriol, 8 cápsulas de calcitriol, en total 2 microgramos. Aquí hay un error, 2 microgramos es lo que él recibía. Carbonato de calcio, eritropoyetina, le estaban dando hierro, losartán en una dosis muy extraña que ya había sido suspendida, y le estaban dando un anticoagulante. Por la historia de la trombosis, su cirujano vascular le había dejado un antagonista de vitamina K. Estos son los laboratorios con los que llegó el paciente. Si se dan cuenta, el paciente tenía una anemia grave, ¿no? Con una hemoglobina abajo de 8, una cifra de plaquetas normales, una ferritina alta en 900, un calcio en 10.8, un fósforo o fosfato 9.5 y una hormona paratiroidea en 2500. O sea, tenía un hiperparatiroidismo con unas cifras de calcio en los límites superiores y unas cifras de fosfato altas. Perdón por si se ve un poquito distorsionada la imagen, pero son imágenes que se tomaron ahí en urgencias.
Había mucho dolor en la zona de codos y glúteos, ¿no? Había estas como escaras, ¿no? Cuando el paciente llegó, que en realidad quedaba mucho la duda de este diagnóstico de fascitis infecciosas, ¿no? Entonces, en este caso, les planteo un poco la situación, porque el paciente venía pues, prácticamente con TAs inaudibles, consciente, pero sus presiones arteriales eran bajas, ¿no? Y había algo de sospecha de que el paciente pudiera tener un proceso infeccioso a nivel de tejidos blandos, ¿no? Esta pregunta es importante porque ¿cuáles serían las primeras medidas diagnósticas a realizar en este caso? Entonces, aquí pongo algunas opciones, no todas son, no hay una respuesta totalmente correcta. Si quieren participar en el chat, con mucho gusto pueden poner alguna de sus impresiones. Iniciar norepinefrina y buscar foco infeccioso con una tomografía, solicitar una biopsia cutánea, realizar un gamagrama paratiroideo, realizar radiografías de tejidos blandos, realizar un gamagrama óseo, cambiar al paciente a diálisis peritoneal, ¿no? Entonces son como una lluvia de opciones terapéuticas al inicio. En este momento, cuando este paciente acudió a urgencias, les platico un poco qué fue lo que ocurrió y que es uno de los objetivos de esta sesión. Lo primero es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente llegó con este diagnóstico de fascitis infecciosa, alguien consideró en la evaluación de medicina interna que el paciente venía séptico y que por eso no se podía escuchar la presión arterial. Decidieron iniciar norepinefrina, ¿no? Y hacer una cobertura antibiótica amplia, ¿no? Este paciente tenía una anemia muy severa, ¿no? Aquí es otra pregunta que me gustaría saber si alguien opina cuál es la causa de esta anemia. Aquí entre las opciones pues se encontraban la deficiencia de hierro, la ineficacia del tipo de la eritropoyetina que recibía el paciente, resistencia por una sepsis severa, resistencia por hiperparatiroidismo o resistencia por diálisis inapropiada, ¿no? Walter nos comenta que tal vez comenzar por caracterizar el hiperpara mientras se trata un potencial cuadro infeccioso, ¿no? Les comento aquí un momento, cuando el paciente llegó, se atribuyó mucho que era una causa multifactorial de esta anemia. Recuerden que tenía una anemia muy severa, tenía estas lesiones en piel y había varios factores que pudieran estar influyendo. Entonces, vamos a seguir ahorita con el caso, ¿no? Y creo que esta tabla es una de las tablas más importantes de esta plática, que son este tipo de lesiones, que son lesiones en algún momento que parecen necróticas, en las zonas, en un paciente que se encuentra en hemodiálisis y que tiene varias alteraciones bioquímicas importantes, entre ellas un hiperparatiroidismo severo. En esta tabla, ustedes ven todos los diagnósticos diferenciales que un nefrólogo tendría que realizar al momento de recibir un caso como el que se está señalando, ¿no? Voy a hablar brevemente de alguna de estas y vamos a enfocarnos después en lo que ocurrió en el caso, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que se encuentra una enfermedad vascular por aterosclerosis, émbolos por colesterol, algunas complicaciones como fibrosis sistémica nefrogénica, púrpura fulminante, vasculitis, vasculopatía por oxalatos o necrosis por warfarina. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales de este tipo de lesiones o presentes en el paciente. Voy a regresar después a esta diapositiva porque me gustaría ir progresando en el caso, darles más información y hacer juntos el diagnóstico de qué tenía este paciente. Vean esta radiografía.
Esta es la radiografía, una de las radiografías de inicio. Es una radiografía que no tiene contraste, ¿no? Si ustedes observan, esta radiografía es una radiografía en la cual existe un grado importante de calcificación, y no solamente existe calcificación en los vasos, sino también existe calcificación en tejidos blandos. Ustedes pueden ver como, por ejemplo, la arteria braquial, parece que le hubieran puesto medio de contraste, ¿no? Si uno revisa esta radiografía, pues resulta como una explicación plausible de por qué era imposible auscultar la presión arterial en este paciente. Por ejemplo, esta es una zona de las piernas en donde había algunos de estos lesiones o úlceras necróticas en donde se ven estos depósitos de calcio acompañados de estas arterias que se veían sumamente marcadas, ¿no? Por ejemplo, aquí estaban las zonas de los codos. Entonces, una de las claves de este caso es que es un paciente que tiene calcificación, y tiene calcificación en medianos vasos, pero tiene calcificación también en tejidos blandos y probablemente en vasos pequeños, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, este paciente está presentándose con un proceso de calcificación y con un proceso de anemia en el cual todas estas causas pudieran estar influyendo, tanto deficiencia de hierro, parece ser más bien que el paciente estaba muy inflamado, recuerden que tenía una ferritina en 900, la sospecha de que estas lesiones se pudieran haber sobreinfectado, la presencia de un hiperparatiroidismo grave, ¿no? Y sobre todo la presencia de inflamación asociada a la calcificación. Una de las sospechas, entonces, cuando se valoró este caso, y la sospecha principal, es que estas lesiones corresponden a un cuadro de calcifilaxis. Y el nombre de calcifilaxis ha caído ahorita en desuso. El nombre adecuado es arteriolopatía calcicurémica, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente, históricamente se le ha llamado calcifilaxis. La frecuencia de calcifilaxis pues varía en pacientes en hemodiálisis. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí algunos reportes históricos de cuál era la frecuencia en la incidencia, perdón, en poblaciones en hemodiálisis. Estudios más o menos recientes señalan que es un padecimiento raro. Por ejemplo, la Corte de Brandenburg en Alemania marca una incidencia de 0.4 casos de calcifilaxis por 1000 pacientes año. Por ejemplo, en el estudio Wolf, la incidencia era alrededor de 3 pacientes por 1000 pacientes año. Lo que sí queda claro es que conforme la población en hemodiálisis ha ido aumentando y el acceso a trasplantes se ha visto limitado, la frecuencia de arteriolopatía calcicurémica va aumentando progresivamente. Sigamos con el caso clínico y ahorita platicaremos un poco más sobre este diagnóstico del paciente. El paciente fue ingresado a hospitalización de urgencias. Se suspendieron todos los medicamentos que utilizaba. Si ustedes recuerdan, él tenía calcitriol, tenía carbonato de calcio, se suspenden todos esos medicamentos, se transfunde. Y por la presencia de hiperfosfatemia, se realiza hemodiafiltración en los siguientes 3 días. Se toman cultivos de los exudados, los cuales reportan un estafilococo epidermidis oxacelino sensible, recibe ampicilina intravenosa, y durante esos días el paciente pues persiste más o menos igual. Mucho dolor en las lesiones, no datos de fiebre, una TA inaudible, no datos de hipoperfusión, ¿no? Aquí hago una pausa porque es frecuente nosotros que veamos estos procesos de calcificación en el contexto de pacientes que tienen alteraciones del metabolismo mineral óseo muy importantes, especialmente hiperfosfatemia. ¿Qué podemos hacer como nefrólogos para lograr un manejo adecuado de la hiperfosfatemia? Una de las primeras conductas que se adopta es el control de la dieta, el segundo es el uso de quelantes y el tercero son las dosis de diálisis, ¿no? Desafortunadamente, la terapia dialítica para el control de hiperfosfatemia es limitada y les voy a explicar por qué. En esta tabla, ustedes están viendo cuánto es la depuración del fosfato como una medida de tratamiento y de prevención para evitar estas calcificaciones con diversos métodos, ya sea métodos de hemodiálisis,
métodos de hemodiafiltración o métodos de, que probablemente, por lo menos en México, no se realizan, como hemodiálisis corta diaria o hemodiálisis nocturnas diarias. Una hemodiálisis convencional en un paciente que recibe 4 horas de procedimiento dialítico, normalmente la remoción de fósforo es cercana, poco más de los 2000 miligramos a la semana. Hay que recordar que un paciente restringido en su ingesta de fosfato, el ingreso semanal pues es poco más de 6000 miligramos de fosfato por solamente alimentación, consumiendo 900 miligramos 7 días. Entonces la hemodiálisis convencional, la que realizamos nosotros, muchas veces resulta insuficiente para el control adecuado del fosfato. O sea, se requieren tener muy buen apego a dieta y el uso de quelantes. Algunos tipos de hemodiálisis, como por ejemplo poner al paciente a hacer ejercicio durante la hemodiálisis, o sea, subirlo a una bicicleta, puede aumentar la depuración de fosfato semanal. Entonces aquí pueden ver ustedes los valores, 3500. Algunas hemodiálisis que en la década pasada se proponían como alternativas, como la del doble filtro, suben alrededor de 3000 miligramos a la semana. Hemodiafiltración, ¿no?, que en algunos lugares está disponible. Vean cómo el control del fosfato pues no cumple las 6000, 7000 miligramos por semana que consume el paciente. Sí aumenta, pero aún así resulta insuficiente. Y realmente pues los pacientes requerirían estar en hemodiálisis nocturnas por periodos prolongados de 6 a 8 horas para lograr una remoción adecuada del fosfato. Entonces, este paciente, recuerden que tenía una cifra de fosfato por arriba de 9. El fosfato, pues una gran cantidad, pues se encuentra extravascular y se propone como uno de los precipitantes de cualquier fenómeno de calcificación, ¿no? Sigamos ahorita con algunas preguntas sobre este caso. Una vez que el paciente ha ingresado y la sospecha diagnóstica ha sido una arteriolopatía calcicurémica calcificante, ¿cuál de los medicamentos que ingiere el paciente es uno de los principales predisponentes de riesgo para este caso? Recuerden que puede haber más de una respuesta correcta y hay algunas que tienen mayor riesgo que otros. Entonces leo estas opciones: calcitriol, carbonato de calcio, acenocumarina, un antagonista de la vitamina K, el hierro, el hierro intravenoso que estaba recibiendo el paciente para el control de la anemia, la eritropoyetina, o el antagonista del receptor angiotensina losartán, que se le había suspendido hace algunas semanas. Si uno revisa cuál es probablemente de los medicamentos que son claves para este tipo de complicaciones, pues hay que recordar que las dos primeras opciones, tanto calcitriol como carbonato de calcio, son uno de los predisponentes para sobrecargas de calcio y el riesgo de calcificación vascular en general. Sin embargo, este paciente no solamente tenía calcificación en medianos vasos, sino que tenía calcificación probablemente en estos pequeños vasos que estaban dando los datos de necrosis y dolor. Y en esta situación en particular se suman los antagonistas de vitamina K. Y vamos a explicar por qué. Los antagonistas de vitamina K son ampliamente utilizados en población con problemas de la coagulación, con fibrilación auricular o, como en este caso, con algunos riesgos de trombosis, ¿no?, sobre todo por médicos no nefrólogos. Los antagonistas de vitamina K generalmente son no selectivos, inhiben tanto la vitamina K1 como la vitamina K2. Aquí en esta diapositiva, ¿no?, por ejemplo, tienen el efecto que ocurre con algunos de los inhibidores de la coagulación en pacientes que están recibiendo, por ejemplo, vitamina D. Y les explico un momento qué significa esto. La fetuína, que ven aquí marcada en esta gráfica, esta fetuína es un inhibidor de la calcificación en pequeños vasos. O sea, muchos de los que están ahorita presentes van a decir: yo he visto muchos pacientes anúricos que están con hiperfosfatemia,
que tienen hipercalcemia y en ningún momento les ocurre arteriolopatía calcicurémica. Efectivamente, el pequeño vaso tiene mecanismos para protegerse de la calcificación. Uno de ellos principalmente es la fetuina. Por ejemplo, si un paciente se llega a intoxicar de vitamina D, los niveles de fetuina que uno puede observar en suero son muy similares a los que observan en esta gráfica. A mayor concentración de vitamina D, la fetuina disminuye y hay un punto en el que, a pesar de tener tus sistemas, vamos a decir, anticalcificantes activos, fetuina es uno de ellos, una intoxicación de vitamina D te puede llevar a calcificación en diversos niveles, incluyendo calcificación de pequeños vasos. Si uno revisa, por ejemplo, la presencia de casos o pacientes que tienen hipercalcemia o hiperfosfatemia relacionados a esta ingesta de vitamina D, quiero que vean lo que hace el pequeño vaso. Miren, este es un estudio in vitro donde se van elevando las concentraciones de fosfato y calcio, y en la columna que está marcado con esta cuadrícula, vean cómo va aumentando fetuina. Entonces, este es un sinónimo de lo que ocurre o de los mecanismos de protección que tenemos para esta sobrecarga de fosfato y calcio que generalmente precipita en micropartículas que son absorbidas por el endotelio y generan este fenómeno de calcificación vascular. Aquí la lección es que tenemos un endotelio muy activo, especialmente en pequeño vaso, que produce su inhibidor de la calcificación, en este caso la fetuina. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos un antagonista de vitamina K, por ejemplo? Entonces, si tenemos un paciente con sobrecarga de calcio, con consumo de vitamina D, una de las cosas que ocurre con la warfarina es que la warfarina inhibe dos enzimas, la reductasa quinona y la reductasa de vitamina K epóxido, y generalmente este mecanismo de acción de la warfarina para inhibir la vitamina K hace que algunas de las proteínas que son dependientes de la vitamina K, especialmente vitamina K2, disminuyan también. Una de ellas, por ejemplo, es la proteína MGP, que es la proteína GLA de matriz en español, y esta proteína GLA de matriz es una proteína muy similar a fetuina. Necesita vitamina K para poder tener residuos carboxilados y proteger al endotelio de este fenómeno de calcificación. Cuando uno tiene un paciente deficiente en vitamina K o se utiliza un antagonista de vitamina K, gradualmente la proteína GLA carboxilada disminuye y esto se manifiesta con un mayor riesgo de calcificación. En este análisis, en esta gráfica de árbol para decir cuál es el riesgo de que te empieces a calcificar en pequeño vaso, que tengas arteriolopatía calcicurémica calcificante, quiero que vean aquí cuál es el principal factor de riesgo. Por mucho, la warfarina o el uso de antagonistas de vitamina K eleva hasta 3 veces más el riesgo de calcificación en estos casos que han sido reportados. Entonces, esto trae a colación varias hipótesis sobre si realmente sería útil dejar vitamina K1 o vitamina K2 para prevenir el fenómeno de calcificación, sobre todo a pequeño vaso. Pero vean, por ejemplo, cómo las concentraciones de fosfato, las concentraciones de PTH o de vitamina D tienen un riesgo, pero el riesgo es un riesgo que aún ajustado a múltiples variables existe, pero es un riesgo mucho menor comparado que cuando uno utiliza warfarina en este tipo de situaciones. Vean, por ejemplo, proteína GLA carboxilada. Recuerden, este es un inhibidor de la calcificación de pequeño vaso en 20 pacientes en los cuales se mide en suero. Y vean cómo los pacientes que tienen este fenómeno de arteriolopatía calcicurémica presentan menor porcentaje de proteína GLA carboxilada comparado con los controles. Si uno ve, por ejemplo, la prevalencia de deficiencia de vitamina K en los pacientes que tienen arteriolopatía calcicurémica, casi la mayoría de los pacientes, hasta 90% en esta corte del doctor Nick Wecker, tienen deficiencia de vitamina K comparado con sujetos en hemodiálisis sin esta complicación.
¿Qué le pasa a este paciente que les hemos presentado? O sea, si nosotros tomáramos el pequeño vaso, se hiciera una biopsia y luego pusiéramos una tinción de mucosa, lo que veríamos es que existe depósito de calcio en estos pacientes conforme los valores de fosfato y de calcio van aumentando. Si uno repleta las concentraciones de vitamina K2 y eso aumenta alguno de los protectores de la calcificación en pequeño vaso, como la proteína GLA, vean cómo en la siguiente diapositiva desaparecen estos depósitos de calcio. Entonces, uno de los conceptos aquí es que no todas las calcificaciones son similares. Hay calcificaciones que pueden ocurrir en la media o en la íntima del vaso, como por ejemplo un paciente con diabetes que tiene enfermedad perivascular. Puede existir también una calcificación en la media del vaso o calcificaciones que ocurren en pequeño vaso, como es el caso que hemos señalado. Esta diapositiva entonces muestra varios de los mecanismos de estas proteínas que van protegiendo para la formación de calcificación en la parte baja en vasos pequeños. Proteína GLA, la presencia de osteocalcina, la proteína BSP, generalmente son expresadas en la íntima del vaso y protegen para la formación de este calcio. Este paciente entonces recibe hemodiafiltración, no hay gran mejoría. Recuerden que él tenía un hiperparatiroidismo grave, se trató de controlar el fosfato, la infección parecía controlada. Y aquí haría una pregunta a la gente que está atendiendo esta plática. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas sería más útil para mejorar las condiciones del paciente? Letra A, paratiroidectomía, hacer una paratiroidectomía 3/4, darle sinacalceta al paciente, agregarse Velamer o agregar vitamina K. Es interesante porque puede ser que haya otra opción mucho más adecuada, pero pues en un momento platicaré sobre esta opción que se tendría que utilizar en este grupo de pacientes, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, recuerden, tenía una PTH extremadamente alta. Tanto paratiroidectomía como sinacalcet, su objetivo final es disminuir las cifras de PTH. Entonces, en este caso en particular, que tiene un hiperparatiroidismo grave, los dos puntos principales es que los dos disminuyen la PTH, solo que uno es una paratiroidectomía quirúrgica y la otra es una paratiroidectomía médica. Y podrían ser estrategias muy válidas. Agregar un quelante de fosfato, pues no se contrapone con estas maniobras. O sea, si no hay un buen control del fosfato, hay que agregar un quelante. Si ustedes vieron las estrategias de hemodiálisis, pues no alcanzan la meta del control del fosfato en la mayoría de los pacientes. Y el uso de antagonistas de vitamina K, en este caso en particular, también llevarían a la hipótesis que habría que darle vitamina K. Entonces, vamos a seguir viendo aquí. Agradezco a Juanpa Maldonado, él dice sinacalcet. Efectivamente, o sea, sinacalcet debería ser una opción médica. Les platico un poco qué fue lo que se hizo en este caso. Este paciente fue sometido a paratiroidectomía y al momento de ser sometido a paratiroidectomía, el paciente presentó una hipocalcemia severa. Entonces, se planteó que el paciente tenía una arteriolopatía calcicurémica grave, un hiperparatiroidismo con una PTH muy excesiva, con cifras de calcio elevadas, y inmediatamente después sus concentraciones de calcio cayeron. En el centro en donde yo trabajo, es frecuente que sea un centro de referencia para paratiroidectomías, de pacientes que nunca se les ha atendido los trastornos del metabolismo mineral y que llegan con complicaciones del hiperparatiroidismo. Cuando nosotros comparamos en estas gráficas que ustedes están viendo, la gráfica A, la gráfica B, la C y la D, lo que están viendo son los parámetros bioquímicos en pacientes que fueron sometidos a paratiroidectomía. En azul se encuentran aquellos que eran por adenomas paratiroideos, personas que no tenían falla renal, y en verde están viendo las paratiroidectomías de hiperparatiroidismos primarios, de adenomas únicos, y en azul están viendo las paratiroidectomías que hacemos en pacientes que se encuentran
en diálisis. Entonces, si ustedes ven el calcio libre, por ejemplo, después de la paratiroidectomía, estos pacientes realizan una hipocalcemia severa, que muchas veces requieren una sustitución grande de calcio. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la gráfica azul cómo este grupo de pacientes con este tipo de complicaciones que llegan muy tardíamente se someten a la paratiroidectomía y en el lapso menor de una semana, en menos de 48 horas, requieren infusiones de calcio para tratar de normalizar esta hipocalcemia tan severa. De hecho, por ejemplo, a nivel óseo, si uno ve las concentraciones de fosfatasa alcalina, inmediatamente después de la paratiroidectomía empieza un recambio óseo muy importante y las cifras de fosfato que se ven en esta parte en la gráfica A, pues tienen una disminución, la cual es generalmente tardía, ¿no? Entonces, estos casos habitualmente se conocían como síndromes de hueso hambriento. Actualmente, o sea, el término que son hipocalcemias postparatiroidectomía, porque no solamente es el efecto del hueso, sino también la ausencia total de hormona paratiroidea. Y generalmente, algo de lo que nos pasa muy frecuentemente es que estos pacientes requieren una gran cantidad de carbonato de calcio después de la cirugía para mantener concentraciones de calcio, por lo menos en valores de hipocalcemia leve. Entonces, por ejemplo, aquí están los gramos de carbonato de calcio. A las 2 semanas, la mayoría de los pacientes requieren alrededor de 12 gramos de calcio con un intervalo intercuartilar entre 9 a 15. Entonces, ustedes imagínense llegar a ese punto y estar consumiendo casi 12 tabletas de calcio para mantener un calcio en el límite bajo. Vean, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, los pacientes siguen consumiendo una gran cantidad de tabletas de calcio. Y efectivamente este paciente no debería de haber llegado a paratiroidectomía. O sea, si uno inicia el manejo del hiperparatiroidismo de forma temprana, se previene la frecuencia de calcifilaxis. En esta curva de sobrevida, lo que ustedes están viendo es un estudio de los más grandes en metabolismo mineral, que es el estudio Wolf. Walter participó en él y seguramente podrá comentar más ampliamente sobre él, pero una de las claves es que cuando uno utiliza Cinacalcet, que es un medicamento modulador alostérico del sensor de calcio, o sea, básicamente te controla la hormona paratiroidea, el riesgo de hacer arteriolopatía calcicurémica a lo largo de los años que permaneces en diálisis es mucho menor en comparación de aquellos pacientes que no utilizan este medicamento para el control del hiperparatiroidismo. Es cierto, el estudio Wolf tiene pocos casos, vean, es 6 casos en el grupo que estuvo recibiendo Cinacalcet, pero 18 casos en el grupo que estuvo recibiendo placebo. En este caso, en realidad no era tan placebo porque varios de estos pacientes recibían Cinacalcet, pero aún así, o sea, uno de los mensajes principales es atender a tiempo, evitar la paratiroidectomía, a dar medicamentos para la resolución de la PTH. Es una de las medidas más eficaces para la prevención de esta complicación, ¿no? El paciente sometido a cirugía, nosotros en México tenemos mucho problema para el acceso tanto a diálisis como a este grupo de medicamentos. No se cubren, no hay una cobertura universal para ellos, entonces se decidió hacer paratiroidectomía, sobre todo por estas cuestiones económicas, perdón. El paciente sometido y sin embargo persiste con dolor en las úlceras, las cuales no mejoran, astenia, y empieza con estreñimiento ocasional con dolor abdominal asociado a la ingesta de las tabletas de carbonato de calcio. Entonces ustedes vean aquí cómo están los valores de calcio, de fósforo, de hormona paratiroidea. La paratiroidectomía logra una disminución casi total de la PTH, ¿no? Estas paratiroidectomías luego es 3,5, el medio cachito que queda pues parece ser que luego no funciona muy bien, ¿no? Como que es tejido muy desnaturalizado, pero hace una hipocalcemia que requiere dosis muy altas de calcitriol, dosis muy altas de carbonato de calcio y dosis altas de eritropoyetina, casi 16,000 unidades a la semana, y se le deja aspirina. Entonces el paciente no mejora rápidamente después de esta intervención. Llamo aquí la atención de todos ustedes porque el llegar a este punto de hiperparatiroidismos muy graves que se tratan de resolver, sobre todo de la vía quirúrgica, incluye una paradoja que es la suplementación de calcio. Si estás calcificado y tienes hipocalcemia,
uno de los grandes riesgos para solucionar la hipocalcemia es que al administrar más calcio puedan empeorar las calcificaciones. Aquí están algunas de las imágenes, perdón por un poco la definición, realmente sin mucho cambio. Estas lesiones son habitualmente muy, muy dolorosas en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Generalmente el paciente sabe que le va a aparecer una lesión antes de que esta sea visible, ¿no? Y con respecto al dolor abdominal, pues se hacen nuevas radiografías. Ustedes vean cómo hay una calcificación de las arterias ilíacas, ¿no? A nivel de la pelvis renal. Y viene una pregunta que sería ya de tratamiento en este caso, en este paciente sometido a paratiroidectomía sin una mejoría clara de esta arteriolopatía calciurémica. ¿Cuál de las siguientes pudiera ser la mejor medida en este caso? Ahora, número 1, disminuir el calcitriol y el carbonato de calcio, ¿no? Ya hemos hablado de esto, tiene calcificación grave, aunque tiene también una hipocalcemia que pudiera poner en riesgo de complicaciones, ¿no? Administrar tiosulfato de sodio, administrar alendronato, que es un bifosfonato, o un tratamiento con cámara hiperbárica para este tipo de lesiones, ¿no? Aquí en el chat me ponen algunos participantes que se debería de utilizar tiosulfato. Para los que desconozcan o tengan poca familiaridad con este medicamento, esa es la respuesta correcta. ¿Qué tan difícil es desaparecer las calcificaciones? Entonces, voy a hablar ahorita un momento de tiosulfato, pero antes quiero dejar el mensaje del manejo de la hipocalcemia. Este es un caso clínico del grupo del doctor Canata, de hecho en España, de un paciente que que se encontraba en hemodiálisis, es trasplantado, luego hace arteriolopatía calciurémica, le hacen una paratiroidectomía y el paciente ocurre estos fenómenos, ¿no? De una hipocalcemia grave, suplementación de calcio. Entonces aquí en estas gráficas, nada más les quiero mostrar o les quiero hacer mención de cómo es el comportamiento de la PTH, porque es muy probable que esto nos pase frecuentemente, ¿no? PTH son ligeramente altas, presenta la arteriolopatía calciurémica, lo operan, ¿no? Bajan las concentraciones de PTH y obviamente, como pueden ver, las concentraciones de calcio bajan. Por ejemplo, el calcio total llega a una cifra menor de 7.5, que en la mayoría de los textos académicos es como una hipocalcemia severa. Y la mayoría de los textos de urgencias, por ejemplo, recomiendan dejar hasta infusiones de calcio en estos casos. Este grupo español lo que decide hacer es decir, vamos a disminuir la dosis de calcio que reciben los pacientes. Entonces, vean cómo, por ejemplo, de junio del 2003 a agosto del 2005, con un 8.4 de calcio, el paciente estaba recibiendo calcitriol y carbonato de calcio, en una cifra mucho menor al caso que yo les estoy presentando, 1.500 a 2.500 miligramos. Dicen, vamos a arriesgarnos, vamos a dejarlo con hipocalcemia, mientras no sea tan grave, le van quitando el calcio y lo dejan con cifras de calcio en el límite, calcios en 7.5. Y lo que les quiero enseñar es qué le pasa a las calcificaciones. Esto es 2006. Es una placa lateral de abdomen que uno puede hacer en sus pacientes en hemodiálisis. Lo que estamos viendo aquí es la aorta lumbar. Cada una de las flechitas, perdón por la definición, igual y no se alcanza a ver bien, pero son depósitos de calcio que se encuentran en la pared. Ustedes vean cómo después de esta estrategia de permitir la hipocalcemia, el número de calcificaciones disminuye. Estas son placas de pelvis anteroposterior y de manos, es un índice que se llama Adragao. Se divide la radiografía en cuadrantes. Vean, por ejemplo, aquí todas las flechitas son sitios de calcificación en arterias de mediano calibre, y vean la estrategia de permitir la hipocalcemia. Entonces, uno de los mensajes es que en estos pacientes que son sometidos a Cinacalcet o que son sometidos a paratiroidectomía, una hipocalcemia leve es totalmente permitida y que tiene la lógica para tratar de disminuir este grado de calcificaciones. Ahora, el tratamiento efectivo y que se tendría que haber
ofrecido a este paciente desde el primer momento es el uso de tiosulfato. Para quien no ubiquen el tiosulfato habitualmente pues es, vamos a decir que es como el abuelo de los bifosfonatos, es una molécula química que habitualmente se utiliza para limpiar equipo de tuberías, equipo de fotografía. Lo que hace esta molécula, pues básicamente es que retira el calcio. Por ejemplo, en el equipo fotográfico uno pone una cucharada de sulfato, pone el metal y retira todos los residuos de calcio. Entonces, hace años dijeron, bueno, si el calcio, si realmente el problema es depósito de calcio y damos un binder, un medicamento que pueda capturar, que pueda quelar, que pueda retirar el calcio de las arterias, pues la opción sería dar tiosulfato. En esta, que es la serie más grande hasta ahorita publicada de pacientes que tienen arteriolopatía calcicurémica, vean el porcentaje de pacientes que tienen uso de tiosulfato y la respuesta por lo menos clínica. Recuerden aquí que es difícil hallar ensayos clínicos, es una enfermedad grave, rara, pero pues que en nuestra especialidad cada vez vemos más frecuente, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes encuentran el tiosulfato de forma efectiva, un número muy bajo de pacientes es inefectiva y un número muy bajo de pacientes tienen una progresión. Entonces el tiosulfato, el gran problema es muy barato el tiosulfato. Desafortunadamente aquí en México no tenemos, por ejemplo, nosotros la presentación de tiosulfato. Aquí entre nos lo que muchas veces se utiliza es gente que pasa el tiosulfato de la frontera sin tener una aprobación legal de la COFEPRIS, que es el organismo regulador. O sea, literalmente lo pasan de contrabando. Y el tiosulfato, la dosis de tiosulfato, pues son frascos que traen 25 miligramos de tiosulfato y que en cada sesión de hemodiálisis se utiliza un frasco. ¿Cuántas dosis hay que pasar? Las necesarias hasta desaparecer la calcificación. O sea, un paciente que tiene una arteriolopatía calcicurémica importante, puede ser que sea necesario que requiera 28 aplicaciones de esta dosis de tiosulfato. ¿Qué hace el tiosulfato? Si vemos los estudios básicos en modelos donde están con hiperfosfatemia, el uso de tiosulfato, por ejemplo, en estas diapositivas, lo que hace es que disminuye, STS es el tiosulfato, disminuye la calcificación que existe en tejidos blandos, especialmente en adipocitos, ¿no? Existe actualmente en curso un ensayo clínico en Europa en donde se intenta evaluar la eficacia del tiosulfato. Desafortunadamente yo no conozco todavía los resultados de este ensayo. Parece que el reclutamiento es completo y el doctor Ketteler en Alemania en alguna ocasión nos comentó que los resultados pues estaban por salir, ¿no? Después del análisis. El tiosulfato también se puede aplicar intralesional. Por ejemplo, aquí les muestro un estudio hindú. A veces las calcificaciones no son tan importantes porque empiezan a aparecer en las yemas de los dedos. Entonces es muy frecuente que el paciente empiece con dolor y alguno de los dedos empiece con la calcificación. Entonces, por ejemplo, en este ensayo clínico, comparado con placebo, inyectan el tiosulfato alrededor de la zona. Y ustedes pueden ver cómo en un sujeto, ¿no? Por ejemplo, entre la A y la E, se va aplicando la lesión, se va aplicando estas dosis de tiosulfato y las lesiones, ¿no?, que se ven marcadas van disminuyendo gradualmente. Entonces, básicamente es desaparecer las lesiones. En este caso, se empezó a utilizar tiosulfato, se realizó una biopsia en piel, que es algo muy discutido, es el estándar de referencia para diagnosticar calcifilaxis. Y en la biopsia que nosotros realizamos, encontramos depósitos de calcio en el tejido graso, pero de forma muy importante encontramos hierro, ¿no?, en estas lesiones. Entonces, parece ser que este caso, o sea, además de tener el uso de warfarina, el exceso de calcitrol de calcio, antes de la paratectomía y después, también tenía una administración de hierro que se ha
propuesto como uno de los precipitantes de arteriolopatía calciurémica, ¿no? Entonces aquí pueden ver las tinciones con este azul de Prusia, en donde el hierro capta alrededor de las zonas de calcificación en la grasa. ¿Cómo concluye este caso? El paciente estaba en tratamiento con tiosulfato, ingresa 3 semanas después a cirugía, de la cirugía hospitalización de urgencia después de la paratiroidectomía, y el paciente ingresa con una perforación intestinal y sepsis grave. El paciente fue sometido a la laparoscopía y se encontraron varias perforaciones en intestino proximal, duodeno. En el posoperatorio temprano presentó choque séptico refractario a minas y falleció a las 48 horas después del evento. Una de las causas de este fallecimiento pues, fue que el proceso de calcificación se encontraba también a nivel intestinal. Existe la posibilidad que la ingesta tan alta de calcio que estaba administrándose al paciente pudiera haber generado este tipo de úlceras o perforaciones a nivel intestinal. Y pues son casos complejos, son casos que deberían de tener una urgencia para trasplantarse, aceptada universalmente. El trasplante previene la arteriolopatía calciurémica y el tratamiento inicial o de base que debería de ocurrir en estos casos es el uso de tiosulfato de forma temprana para la mejoría de las lesiones. Yo les agradezco a todos la atención de esta, vamos a decir, novela, ¿no? Pero bueno, espero que ejemplificado en un caso en particular, pues haya podido transmitir algunos de los conceptos más relevantes de esta complicación. Muchas gracias a la atención por todos. Bueno, Juan Carlos, excelente, muy linda la presentación, muy completa y aparte muy práctica al presentar este caso clínico por demás complejo y por demás pacientes que hemos tenido en la práctica en algún momento y que muchas veces no sabemos qué hacer. A ver, vamos a ver si hay gente que quiera hacer alguna pregunta. Si quieren escribir en el chat o vamos comentando. Yo lo primero que te comento, Juan Carlos, es que tampoco en Argentina tenemos el tiosulfato de sodio. También, igual que para ustedes, hemos tenido casos anecdóticos de gente que pudo conseguirlo en otro lado. En algún momento en Chile había, y se lo mandaba a pedir y se traía sin tener autorización tampoco de la Agencia Argentina de Medicamentos, de la ANMAT. Por lo cual tenemos escaso, yo prácticamente no tengo experiencia con el uso de esta medicación. Por lo demás sé que es bastante compleja su administración y peligrosa también, tiene efectos adversos importantes al ser un producto químico que se utiliza en la industria prácticamente. Y otro punto que quería remarcar es que hagas alguna referencia a que en muchos casos el problema en este paciente había un hiperparatiroidismo que era bastante severo y no cabía duda que había que hacerle una paratiroidectomía, ya sea médica o quirúrgica. Pero muchos casos de calcifilaxis o de calcificaciones importantes se presentan con pacientes con PTHs relativamente altas o en valores adecuados, digamos, para su remodelado óseo. Entonces, la duda se presenta si aquellos pacientes con PTH que están entre 600 y 1000 aproximadamente y tienen calcifilaxis deben ser sometidos a la paratiroidectomía, porque incluso hay algunos reportes donde muestran que la calcifilaxis, las calcificaciones vasculares se aceleraron posteriormente a la paratiroidectomía, ya sea porque cambió el medio en el cual se estaba produciendo esto, se utilizó por demás calcio y calcitriol para tratar de contrarrestar las hipocalcemias que tenían estos pacientes, o por otras razones que todavía no conocemos. Pero si podés hacer algún comentario, y después hay una pregunta también de uno de los asistentes. Sí, claro, Walter. El uso de o sea, tiosulfato es muy barato. O sea, de hecho, es impresionante. Si uno va a una ferretería, puedes comprar un costal por unos cuantos pesos, ¿no? El gran problema es el proceso de esterilización, porque se tiene que usar intravenoso.
Entonces, yo creo que esa es una cuestión que los nefrólogos tendríamos que presionar un poco a la industria, porque sí es muy desesperante estos casos. Y efectivamente, el segundo comentario de Walter es muy importante. O sea, cuando uno ve un caso de arteriolopatía calcicurémica, casi siempre hay un fenómeno a nivel de pequeño vaso que su relación con los valores de PTH no queda muy claro. O sea, casi siempre hay que imaginarse que había un mecanismo de protección vascular y algo venció ese mecanismo de protección. O sea, warfarín es un agresor, es un medicamento muy conocido, pero hay gente que tiene otros tipos de calcifilaxis no asociadas a enfermedad renal crónica, que casi siempre está este fenómeno de lesión en el vaso y de los mecanismos de protección del vaso. O sea, el vaso, recuerden que está sometido a un gran estrés en la pared. Este estrés de la pared siempre va a tener algunas partículas calcificantes, pueden ser fosfatos, pueden ser calcio. Entonces siempre hay un evento secundario. Y efectivamente, creo que la paratiroidectomía tiene el gran riesgo de que tienes que dar calcio en algún momento. Lo ideal sería no suministrar el calcio, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de que la comunidad, número uno, se une y diga, esta es una enfermedad rara, pero está huérfana, no hay un laboratorio farmacéutico que se interese en producir tiosulfato en la región. Entonces habría que decir, no, pues vamos, es muy barato, muy barato, ¿no? O sea, realmente el problema es la esterilización, pero es barato. Segundo, tratar de atender las alteraciones del metabolismo mineral de forma temprana, porque es muy diferente tratar a alguien con Cinacalcet, dosis bajas y ir modulando la dosis, que una paratiroidectomía total, en donde ahí la hipocalcemia puede ser severa y a veces puede haber arritmias, ¿no? Juan Carlos, hay Jorge Bravo de La Rioja, otra provincia argentina, hace referencia a que luego, no entiendo bien la pregunta, pero calculo que dice si luego de 7 años de paratiroidectomía se podría usar PEIT. Me parece que se refiere a PEIT, que es la punción alcoholización de paratiroides, que es un método que nosotros hemos usado una época bastante larga acá en Argentina y en particular en nuestro centro, y tuvimos algunas publicaciones al respecto, y que prácticamente le hemos dejado de utilizar. Yo hago el comentario, creo que es el PEIT, no sé si vos estás leyendo el chat, me parece que se refiere a eso, pero la punción alcoholización de paratiroides la hemos dejado prácticamente reservada para pacientes que han tenido una paratiroidectomía subtotal y la porción de glándula que le hemos dejado, esa pequeña porción de glándula de la paratiroidectomía subtotal, ha crecido nuevamente, ha recidivado el componente hiperparatiroideo y cuando hacemos una ecografía podemos detectar ese pequeño nódulo. A ese paciente es más dificultoso hacerle una cirugía. En primer lugar, porque si le hace una cirugía, le vas a tener que extraer totalmente el resto de glándula y se queda hipoparatiroideo directamente. Y segundo, porque luego de una paratiroidectomía el cuello es bastante dificultoso para volver a operar. Entonces nosotros a esos pacientes les hicimos punción alcoholización de paratiroides y hemos tenido buenos resultados, y eso lo hemos publicado ya hace unos 10 años atrás, una serie de pacientes que post-paratiroidectomía, cuando tenían adenomas recurrentes sobre el tejido restante de la paratiroides, le alcoholizabas ese tejido y bajaba abruptamente la PTH, produciendo una segunda paratiroidectomía, en este caso química. Y también lo hemos reservado para aquellos pacientes que tienen un hiperparatiroidismo post-trasplante, en donde esos pacientes habitualmente han remitido el hiperparatiroidismo y han quedado con una sola glándula visible ecográficamente grande, tienen PTH de 200, 300, que es alto para la función renal que tienen en el post-trasplante, y hemos tenido buenos resultados con algunos pacientes que hemos alcoholizado. No sé si responde eso a la pregunta de Jorge, y si ustedes han tenido, me parece que no han tenido, en los intercambios que tuvimos con Ricardo Correa, sabíamos que no estaban realizando o tal vez hicieron alguna vez en algún caso aislado de alcoholización de paratiroides. A mí en mi experiencia, Walter, lo hemos hecho en dos casos que no se podían someter a cirugía. Claro, claro. Alto riesgo cardiovascular que tenían. Y tenemos
creo que ha cambiado mucho porque nuestros radiólogos intervencionistas son muy jóvenes, hay unos muy bravos, pero aquí la clave es ver la glándula, entonces sí requiere meter la aguja, pasar entre la arteria y alcoholizar la glándula. Estos dos casos que nosotros hemos realizado, sí hay una disminución, pero en los dos casos hubo recurrencia, ¿no? O sea, no fue algo, fue como algo transitorio, ¿no? Al final uno de ellos falleció, pero por sus otras comorbilidades, y pues el otro a los 6 meses ya estaba casi con los mismos niveles, ¿no? Pero sí creo que es una opción válida para algunos casos, sobre todo cuando no se puede usar medicamentos o paratiroidismo, como tú dices, en trasplantes. No lo hemos hecho nosotros, pero sí tenemos mucho paratiroidismo post-trasplante y sonaría bien para algún ensayo clínico, ¿no? Y evitar la Sí, nosotros hemos disminuido la cantidad de alcoholizaciones desde que apareció el Cinacalcet. A partir del año 2010, el Cinacalcet realmente ha sido una solución para muchos pacientes que no tenían respuesta a los análogos de la vitamina D y teníamos que someterlo a intervenciones. Bueno, estos pacientes hemos solucionado en parte ese problema ya con nueva medicación. Germán Galvez, creo que sí. ¿Me escuchas? Soy Jorge Bravo. ¿Me escuchas? Jorge, sí, por favor. Tenía problemas con el micrófono, pero bien. Discúlpame, sí. La interpretación, en realidad, o sea, fueron más rápido ustedes que la escritura mía y no podía conectarme con el audio. Sí, la respuesta en parte va por ese lado. Te lo sintetizo lo mejor posible. Es un caso único, no me había presentado ese otro caso. Se le hizo paratiroidectomía, después se le hizo alcoholización y, volvió al paciente a tener calcificaciones bastante importantes. Con la charla que nos dio el doctor, obviamente se me ampliaron muchos panoramas con respecto a este paciente. Necesitaría consejos porque lo que me respondieron ya está la segunda parte de mi pregunta. El paciente ahora no puedo controlar la hiperfosfatemia. Estoy tramitando el tema del Sevelamer para este paciente. Es cumplidor con la dieta. He utilizado el sistema de llegar a la hipocalcemia. Me tolera hasta 7, pero después tengo que subirlo a 8. Perdón si esto es muy largo, lo voy a hacer más sintético. Paratiroidectomizado hace 10 años, después alcoholizado a los 7 años y ahora tengo ese problema de las calcificaciones y mantengo PTH que están en 300 y 400. ¿Se entiende cuál es el problema? No quiero robar mucho tiempo y a lo mejor está mal hecho el cuestionamiento. El tema es la hiperfosfatemia va increyendo y la calcificación va increyendo. No tengo otro caso, no tengo experiencia de otro caso que me haya parecido. Juan Carlos, ¿qué te parece? Es lo común, el común denominador de alguien que dura muchos años en diálisis. O sea, idealmente estos casos pues requerirían un control de fosfato con más diálisis. El problema es que para aumentar la depuración de fósforo son horas. O sea, no es la intensidad de la diálisis. Ponerlo diariamente, Y eso a veces no es práctico, ¿no? Claro. El cambio a diálisis peritoneal tampoco es muy práctico, porque la diálisis peritoneal no es que haga gran diferencia en la depuración de fosfato, de hecho es más difícil de controlar. Entonces yo creo que aquí el punto, o sea, las dos cosas que se pueden hacer de manera muy conservadora, si no se puede trasplantar al paciente, es incrementar la frecuencia de diálisis, o sea, en la medida de lo posible, y ser muy tolerante con la hipocalcemia. O sea, nosotros hemos tenido, Juan Carlos, también alguna buena experiencia con el pamidronato. De hecho, en pacientes con calcifilaxis y algunas calcificaciones vasculares importantes, hemos combinado diálisis diaria, bajarle el calcio del líquido de diálisis, tratarle el hiperparatiroidismo con Cinacalcet, y también cámara hiperbárica en algunos pacientes con calcifilaxis en los miembros inferiores, incluso en el abdomen, y hemos usado pamidronato endovenoso en dosis de 90 miligramos pasados en forma lenta, mensual. Y con la combinación, no puedo decir que sea la causa, pero la combinación
de estos manejo médico hemos mejorado en algunos pacientes. Posiblemente, y hay reportes de distintos tipos de bifosfonatos, como el etidronato, hay reportes con alendronato y con pamidronato, de respuestas con disminución de la cantidad de calcio en los huesos. También hay reportes con cinacalcet. Hay estudios que muestran que el uso de cinacalcet versus los que no usaban cinacalcet disminuían la velocidad de crecimiento de las calcificaciones. No te elimina las calcificaciones, no es el tiosulfito, sino que disminuye la velocidad de progresión de las calcificaciones, el cual es uno de los mecanismos que acelera la mortalidad de esta población. La velocidad de progresión de las calcificaciones acelera la velocidad de muerte en esta población. Por lo tanto, si nosotros frenamos la velocidad de producción de las calcificaciones, podríamos estar actuando positivamente. Eso sumado a los otros elementos, tal vez a Jorge Bravo le dé alguna herramienta. O sea, cinacalcet, diálisis lo más intensa posible, bajar el calcio del dializado, pamidronato, si le podés dar, también se puede intentar. Bien. Es muy interesante porque el bifosfonato, el pamidronato, que es no selectivo y le pega al hueso, a diferencia del alendronato, que tiene una selectividad mayor de hueso, son primo hermanos del tiosulfato. O sea, la molécula es muy similar al tiosulfato. Aquí en México nos quitaron el pamidronato IV desde hace varios años. Realmente solo tenemos... nosotros lo usamos mucho. Nosotros usamos mucho incluso en pacientes con osteoporosis, porque es muy práctico de darlo y tiene muy pocos efectos adversos. Sí, sí tiene esta ventaja del vascular, que no es selectivo para hueso. Entonces creo que es una buena opción. Hay un ensayo clínico publicado este año del grupo de Beneponel en Europa, se llama Soliris, si no mal recuerdo, que es una molécula que... uno de los dogmas aquí de calcificación es que el fosfato se une con partículas de calcio y da micropartículas calcificantes. Entonces son como... Los CPPS. Exactamente. Calciproteína. Calciproteínas o calcicoproteínas, ¿no? En español. Que se pueden ver, o sea, si uno toma un tubo, lo centrifuga y lo mete a una microscopía electrónica, puedes ver la cantidad y cómo se están formando. Y hay algunos inhibidores en sueros que han salido. Entonces, ojalá y vayan por ahí la cosa de tener inhibidores de calcificación endovascular. Bueno, y hay el grupo de Benepol, creo que es el que publicó recientemente la utilización de denosumab también para disminuir las calcificaciones. El denosumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el sistema RANKL, o sea, RANK ligando, que es el activador de los osteoclastos. Aparentemente este sistema activador de osteoclastos también se encuentra en el vaso sanguíneo calcificado, ese vaso sanguíneo que ha sufrido las células musculares lisas han sufrido una transdiferenciación hacia células óseas, y parecería que el sistema RAN ligando empieza a actuar a ese nivel. Entonces, probablemente el denosumab, que es un medicamento que nosotros usamos para el tratamiento de la osteoporosis, bloqueando la actividad de los osteoclastos, tengan Walter, y hay algún dato anecdótico respecto a eso. Walter, entonces, este paciente, de acuerdo a las cifras de PTH, no entra en hiperparatiroidismo secundario. No, pero le puedes dar cinacalcet, ¿eh? Le puedo dar cinacalcet. Claro, le puedes dar cinacalcet dosis baja. Yo intentaría unos 60 miligramos diarios, pero dirigido sobre todo a disminuir la calcificación vascular, que es lo que aparentemente tiene. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor Ramírez. Gracias, Jorge. Estamos terminando ya. Ha quedado un par de preguntas del chat. El doctor Galvez preguntaba si había más calcifilaxis comparando las horas de diálisis. No entiendo bien la pregunta, pero comparando 3 horas y media con hemodiálisis, con horas de hemodiálisis. Sí, no sé tanto el riesgo de calcifilaxis como tal, pero en control de fosfato sí hace diferencia. O sea, tener a alguien 3 horas, 4 horas, 5 horas, a largo plazo tiene el control del fosfato, ese sí es, entonces hay muchas publicaciones al respecto. Es más fácil controlar. Y la última,
más tiempo. La última te hago también de La Rioja. Hoy los riojanos estuvieron muy activos. Dice si el paciente con enfermedad ósea de bajo remodelado, si pueden tener calcifilaxis, calcificación vascular severa, o sea, la asociación entre bajo remodelado y calcificación vascular. Es lo más frecuente, pacientes que tienen un remodelado bajo, que es el gran riesgo de las paratiroidectomías. Dicho de manera muy coloquial, el calcio se sale del hueso y se deposita en los vasos. Entonces, de hecho, la mortalidad de la gente con bajo recambio, con PTHs bajas, hay que quitarles el calcio y el calcitriol, porque todo lo que le des de calcio y calcitriol no se va a ir al hueso, se va a ir al vaso. Entonces, es una forma de prevención. Ahí Germán aclaró que la pregunta hacía respecto a las horas de diálisis, porque vos dijiste que en México hacían 3 horas y media. Es terrible. Hay gente que una diálisis más corta y él hace referencia si eso no los perjudica a los pacientes. Tienen menos eficiencia, digamos. Definitivamente. Nuestra tasa de mortalidad en hemodiálisis yo creo que es muy alta. No está bien resultada, pero sí es una limitación que tenemos en nuestro medio. Se acortan los tiempos. Bueno, creo que eso ya te hemos exprimido demasiado, Juan Carlos. Oye, me aviento hasta la tarde. Pero... Ha sido realmente muy bueno para nosotros, así que nos has refrescado y nos has profundizado en el tema de calcificaciones, que es algo que nos atañe a todos los nefrólogos y que nos preocupa a todos los nefrólogos. Te agradezco realmente de corazón este tiempo que nos has dado y esta presentación tan linda, tan importante que has tenido. Te agradezco mucho. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. No, yo encantado y ya espero algún día visitar. Por supuesto, ya cuando se abra todo estaremos haciendo realmente actividades presenciales, que es la que todos añoramos. Está bueno. Bueno, abrazo Juan Carlos, gracias por tu presentación. Hasta luego. Gracias, Walter. Un abrazo a todos, síganse cuidando. Gracias.